Bien amigos, ahora vamos a empezar a tejer a nuestro Snoopy. Es un ragdoll, por lo tanto tiene dos tapas, bien, la tapa delantera o frontal y la tapa trasera, y ambas tapas son exactamente iguales. Así que nosotros vamos a tejer una ahora frente a cámara y después fuera de cámara tejemos la segunda, ¿correcto? Así que vamos a empezar con blanco y vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 11 cadenetas, bien, medias flojas, no las hagan apretadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora vamos a regresar tejiendo en la primera hilera 10 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10. Al finalizar cada hilera hacemos cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 1. Ahora en la hilera número 2 vamos a hacer 2 aumentos en cada extremo. ¿Dónde tejemos? Cuando nosotros giramos la labor vemos que en la parte superior de los puntos bajos se forman cadenetas. A menos que se diga lo contrario, siempre vamos a empezar donde está la segunda cadeneta desde el ganchillo. Es decir, que se corresponde con este primer agujerito. Bien. Así que acá vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el punto 1 y su aumento, van 2. En el siguiente punto hacemos nuevamente un aumento, o sea, 3 y su aumento, van 4. Tenemos que tejer un total de 14 y tenemos que hacer aumento, 2 aumentos al final de la hilera, ¿bien? Así que van 4 y ahora normal. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nos están sobrando 2 puntos, bien, ahí vamos a hacer un aumento en cada uno de ellos, así que acá va el 11 y su aumento 12 y el último siempre procuren agarrar las 2 hebras del punto, bien, de forma natural, como que el ganchillo siempre trata de agarrar solo una hebra, no, tienen que agarrar las 2 hebras, a menos que se diga lo contrario. Bien, así que acá va 13 y su aumento 14. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 2. Ahora en la hilera 3 vamos a tejer un total de 16, para lo que tenemos que hacer un aumento en cada extremo. Así que en el primer punto hacemos un aumento 1 y su aumento van 2 y ahora seguimos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ahora nos está sobrando este último. Agarrando las 2 hebras hacemos un aumento que son 15 y su aumento 16. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 3. Ahora en la hilera 4 vamos a tejer un total de 18 puntos, para lo que vamos a hacer un aumento en cada extremo. Así que 1 y su aumento van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y ahora en el último, siempre tomando las dos hebras, hacemos un aumento que son 17 y su aumento 18. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 4 con 18 puntos. Ahora vamos a tejer 18 puntos por hilera hasta el final de la hilera 15 y ahí nos volvemos a encontrar. Tengan en cuenta que cuando ustedes empiecen a tejer ahora 18 puntos por hilera, esto va a empezar a tomar una forma curva. Bien, no intenten aplanarlo. Nosotros vamos a aprovechar esa forma curva para poder formar acá las pompis, el asiento de nuestro Snoopy, ¿correcto? Así que no intenten aplanarlo. Así que hemos terminado la hilera 4 y hasta el final de la hilera 15 vamos a hacer 18 puntos por hilera. Recuerden al final de cada hilera hacer cadeneta al aire y giran. Bien, nos vemos al final de la hilera 15. 17, 18. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 15. Ahora en la hilera 16 vamos a terminar la hilera con 16 puntos, para lo que vamos a tener que hacer disminución en ambos extremos. Las disminuciones al principio de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera y es saltándonos el primer punto. Así que saltamos este y tejemos directamente en el siguiente. Así que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y las disminuciones al final de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera y es involucrando los últimos dos puntos y siempre agarrando las dos hebras de cada punto. Así que nos metemos en el primer punto, tomamos lazada, nos metemos en el último punto, tomamos lazada y cerramos. 16. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 16 con 16 puntos. Ahora la hilera 17 es de 16 puntos. Un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 17. Ahora en la hilera 18 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 14 puntos. Bien, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y con los dos últimos hacemos una disminución. 14. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 18 con 14 puntos. Ahora la hilera 19 es de 14 puntos. Un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 y el último 14. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 19. Ahora en la hilera 20 volvemos a hacer nuevamente disminución en ambos extremos para terminar con un total de 12. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y con los dos últimos hacemos una disminución, 12. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 20 con 12 puntos. Ahora la hilera 21 es de 12 puntos. Un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 21. Ahora en la hilera 22 hacemos nuevamente disminución en ambos extremos para terminar con un total de 10. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con los dos últimos hacemos una disminución, 10. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 22. Y ahora en la hilera 23 vamos a terminar con un total de 6 puntos, para lo que vamos a hacer 2 disminuciones en los extremos y vamos a tejer medias varetas en el centro. Bien, así que saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Acá van 1. La siguiente disminución la hacemos como en las disminuciones del final de la hilera, bien, involucrando 2 puntos. 2. Ahora vamos a tejer 2 medias varetas. La media vareta es tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Esta es una. Hacemos nuevamente una media vareta. 2. Bien, ya van 4 puntos en total. Ahora nos están sobrando 4 puntos y tenemos que hacer 2 disminuciones. Acá va una disminución, o sea, este es el quinto punto y hacemos la última disminución acá y es el punto número 6. Aquí cortamos, dejen una hebrita de 10-12 centímetros, hacen cadeneta y cierran. ¿Correcto? Entonces acá ya tenemos una tapa. Así que ahora fuera de cámara vamos a hacer la siguiente tapa y nos volvemos a encontrar. Bien amigos, ya tenemos las dos tapas del cuerpo de nuestro Snoopy y ahora vamos a tejer el hocico. El hocico también va a ser en blanco y parte de él lo vamos a hacer en tejido plano como esto y vamos a terminar rematando después este tejido en espiral. Así que vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a tejer 9 cadenetas flojas como hicimos cuando hicimos las tapas del cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a regresar tejiendo 8 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Hemos terminado la hilera 1, cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora en la hilera 2 vamos a hacer aumento en los extremos para terminar con 10 puntos. Así que hacemos un aumento acá que es 1 y su aumento 2. Seguimos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el último punto, y siempre agarrando las dos hebras, hacemos un aumento que son 9 y su aumento 10. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 2, ahora la hilera 3 y 4 son de 10 puntos cada una. Bien, nos vemos al final de la hilera 4. 9 y el último 10. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con 8 puntos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y con los dos últimos hacemos una disminución, 8. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 6. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y con los dos últimos hacemos una disminución, 6. Entonces, ahora no cortamos la hebra, pero vamos a seguir utilizando esta hebra de acá para poder hacer un borde de puntos bajos. En este último punto que tenemos acá, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora yo voy a hablar de valles y de montañas. Fíjense que voy a nombrar valle esta hilera en la que el punto se hunde y voy a llamar montaña esta hilera en la que el punto sobresale como una montañita, ¿correcto? Se nota perfectamente bien. Una hilera se hunde y la otra sobresale. La que se hunde es valle y la que sobresale como una montañita va a ser montaña. Entonces, de ahora en más, yo voy a hablar de valle y de montaña. Entonces, ahora viene valle, punto bajo siempre. Ahora viene montaña. Ahora viene valle. Ahora viene montaña. Y ahora viene la hilera de la cadena de cadenetas, bien, donde acá abajo tenemos 8 puntos. Entonces vamos a tejer los 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá donde está el nudo, 8. Bien. Paremos momentáneamente. Bien, acá utilicen algún sobrante de hebritas de otro color o puede ser del mismo blanco si tienen por ahí sobrante. La idea es poder marcar, tenemos que marcar 4 puntos. Este octavo que acabamos de tejer, bien, aquí vamos a marcarlo, vamos a ponerle ahí una marquita. Bien, tenemos que marcar el primero y el octavo, o sea, este es el octavo, vamos a marcar hacia atrás, vamos a contarlo como 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo, bien, también le ponemos una marquita.
Y ahora continuemos. Habíamos tejido el último acá, que era donde estaba el nudo. Y ahora vamos a seguir tejiendo y vamos a ir escondiendo esta hebra, la hebra del nudo. Entonces ahora toca acá montaña, valle, y vamos escondiendo la hebra. Montaña, valle, acá tenemos montaña, y ahora tenemos los últimos 6 puntos de acá arriba. Bien, entonces vamos a tejer en cada uno de ellos, o sea, son 6. 1, 2, vamos a parar momentáneamente y en el 1 vamos a poner nuevamente una marquita. Así que este es 1, 2. Seguimos escondiendo la hebra. 3, 4, 5, 6. En este sexto ponemos la última marquita. Bien, son 4 marcas. Ya no escondemos más la hebra. Y ahora lo que vamos a hacer, podemos cortar el exceso de esta hebra que veníamos escondiendo. Ya la podemos cortar al ras. Y ahora vamos a tejer en espiral. Yo voy a colocar mi marca de hilo contrastante. Ustedes pueden colocar sus marcadores de clips o lo que sea. Bien. Nosotros acá vemos una cadeneta muy chiquitita. Vamos a saltarnos esta cadeneta. Vamos a empezar a tejer en esta. Tenemos que tejer un total de 24 puntos bajos. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Acá en los puntos donde están las marcas, pasen las marquitas hacia atrás y tejen en ese punto. Bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y en este último, donde está la última marquita, que la pasamos hacia atrás, son 24, ¿correcto? Entonces, acá ya podemos sacar la marca que teníamos como marcador de vueltas. Vamos a cortar acá una hebra de 10-12 centímetros, sacamos y vamos a rematar el borde acá con punto invisible o unión invisible para que quede perfecto. Entonces, enhebramos nuestra aguja lanera con esta hebra que acabamos de cortar. Bien, el último punto que tejimos lo tejimos acá. Vamos a saltarnos este primero y vamos a pasar la aguja en el segundo punto tomando las 2 hebras de adelante hacia atrás. Bien. Esta hebra que acabamos de pasar está saliendo de la parte superior de este punto. Bien, nos metemos en la parte superior de este punto tomando esta otra hebrita de acá abajo. Yo sé que con blanco no se ve, incluso yo tengo problema para verlo.
Bien, siempre tenemos que tener 2 hebritas en la aguja, ¿correcto? Entonces tiren de esa lazada hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde, ¿correcto? Y así queda perfectamente cerrado. Entonces, vamos a dejar esto en suspenso, porque tenemos que perder esa hebra. La idea es, cuando nosotros hacemos esta última vuelta de 24 puntos bajos, se empiezan a desfasar un poquito las marcas, pero era necesario tener las marcas para no perdernos estas marquitas que habíamos puesto. Nosotros tenemos que tener esas marcas, tenemos que volver a trasladarlas ahora a esta última hilera de acá, de modo de tener 6 puntos, o sea, tener las marcas en el punto 1 y en el punto 6, bien, de modo que quede como bien simétrico acá en la parte de arriba. O sea, si ustedes ponen esto así, bien, la parte de arriba va a tener 6 puntos y la parte de abajo va a tener 8 puntos. Entonces, procuren trasladar estas marcas de modo de que les quede esto como bien simétrico. Si ustedes lo ven así, parecería que esta marca está como adelantada hacia acá. Entonces hay que buscar si eventualmente esta marca hay que pasarla acá. Pero por lo menos tenemos una referencia. Es más fácil encontrar esos puntos desde acá. Entonces yo voy a pasar esta marca acá y voy a contar 6 desde la marca. Bien. A ver si realmente va acá o va en el otro. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo pongo el sexto aquí, bien, o sea, procuren que las marcas queden separadas en esos 6 puntos y que queden ubicadas bien centradas acá en la parte de arriba. Bien, en mi caso simplemente moví cada una de ellas un punto hacia la izquierda. Entonces acá simplemente le hacen así como un nudito flojo para que no se vayan a mover durante la manipulación. Y en las de abajo pasa lo mismo. Tienen que estar separadas 8 puntos y esos 8 puntos tienen que estar centrados. Bien, me parece que como en el caso anterior, a ver si yo dejo esta acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estaría acá y acá. Sí, creo que estas pueden quedar en el mismo, o sea, directamente en el mismo punto hacia arriba. Trasladémoslas a los puntos del borde y ahí podemos realmente asegurarnos de que estén en los puntos en los que tienen que estar. Bien, si yo pongo las hileras así horizontales, no. ¿Ven? Una vez que los trasladamos arriba ya quedan como desfasados hacia un lado. Así que vamos a mover esto al punto de al lado. Y movemos este también acá al punto de al lado. Y los ponemos así. Bien, no tanto. O sea, hay que tratar de buscar los 8 puntos, o si no, bien, 7, pero que medianamente estén como centrados. A ver, si yo hago así, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, me parece que va a tener que quedar en la posición original. Bien. Tienen que estar separados 8 puntos, es la parte de abajo del hocico. Todo esto es porque nos va a ayudar a posicionar esto en la cara. Bien, una vez que nosotros vayamos a coser esto en la cabeza, siempre podemos movernos un puntito más, un puntito menos, pero la idea es poder tener determinados esos puntos, ¿correcto? Entonces, ahora sí, esta hebra del anillo mágico, del punto invisible, pues ya la tenemos que perder.
Entonces estamos acá en la parte trasera. Yo voy a bajar por esta montañita a esta hilera de acá y pierdo de forma superficial por puntos contiguos, sin tironear mucho para que no se estrangule el punto invisible. Y después retrocedo, no paso por el mismo punto porque si no desharía todo. Avanzo un puntito, una hebrita y ahí. Y ya puedo cortar, puedo dejar 1 centímetro o así. Bien. Entonces, yo sé que esta parte que está separada 6 puntos es la parte de arriba del hocico. Y esta parte que está separada 8 puntos es la parte de abajo. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el tema de los ojitos. Los ojitos de seguridad, tal como les comenté en el momento de la presentación de los materiales, son ojitos ovalados que miden 1 centímetro de largo. Bien, y en la parte angosta miden casi como 7 milímetros o algo así. Bien. Obviamente si no tienen ojitos ovalados pues pueden poner ojitos redondos, pero que no sean más grandes que de 1 centímetro, bien, para que no sobresalga mucho más de lo que ya tenemos acá, que es de 1 centímetro de largo. ¿Dónde los vamos a colocar? Vamos a ver, coloquen la pieza con las hebras del nudo de arranque y de nudo de finalización hacia la izquierda del proyecto. Bien, así todos lo trabajamos de la misma manera y colocamos todo en la misma posición. O sea, no pongan la tapa con las hebras hacia la derecha. No, pongan la tapa con las hebras ambas hacia la izquierda. Entonces, si nosotros empezamos, por ejemplo, acá arriba, vemos acá un primer valle, un segundo valle y un tercer valle. Vamos a colocar los ojitos de seguridad en el tercer valle, donde vamos a utilizar la hilera de montaña que está arriba de este valle, porque es más fácil visualizarlo en montaña. Vamos a contar acá este puntito en la hilera de montaña, ¿bien? Vamos a contar este puntito, 1, 2, 3, 4, 5, ¿bien? En ese quinto punto de la hilera de montaña vamos a buscar el agujerito que está directamente abajo en la hilera de valle. Y ahí colocamos el ojito. Del otro lado lo mismo, vamos a contar en la hilera de montaña 1, 2, 3, 4, 5 y el agujerito que está directamente abajo en la hilera de valle, ahí colocamos el ojito de seguridad. Bien, tienen que haber 4 puntos libres de separación en el centro. Si lo vemos en la montaña, 1, 2, 3, 4. Si lo vemos en el valle, 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Y acá le ponen la trabita de seguridad. Yo les aconsejo, como siempre, que vayan hasta el fondo. Y particularmente a mí me gusta que queden un poquito inclinados. Bien, en parte de los dibujos de Schultz, los dibujos que hace de Snoopy, él le pone un poco los ojitos así como inclinados. A mí me gusta así. Y van realmente hasta el fondo. Y yo ahora voy a ir hasta la cocina y con un cuchillo caliente voy a rematar estos pernitos para que se forme como un remache y no lastime, ¿bien? Porque en definitiva esto no va demasiado relleno, entonces si nosotros no rematamos, no remachamos el pernito de seguridad, al hacer así, pues puede atravesar el otro lado y no es la idea, ¿bien? Así que yo voy a ir hasta la cocina, caliento eso y regreso. Bien, ya estoy de regreso con los pernitos del ojito de seguridad remachados. Esta maniobra yo la hago con este cuchillo ya viejo. Voy hasta la cocina, caliento la punta del cuchillo y se la pego, bien, para poder remachar el pernito.
Hay personas que esta maniobra la hacen con un encendedor o mechero, está perfecto. Yo no lo puedo hacer con un encendedor porque con mis manos temblorosas tengo miedo de prender fuego todo. Así que con esto tengo como más control, o eso creo. Entonces, bien, ya tenemos los ojitos. Ahora vamos a ponerle lo que son acá las cejitas. Yo este tipo de detalle, como el detalle acá de lo que son los deditos y las uñitas y eso, yo lo hago con esta lana acrílica 100%, que se las mostré en el momento de la presentación de los materiales, que es de la mitad o menos del grosor de la lana normal con la que tejo. Bien, este detalle pues se puede hacer con hilo de bordar si ustedes lo prefieren, como quieran, ¿correcto? Yo lo hago con el mismo material, pero es mucho más finito. Entonces voy a cortar 2 hebritas. ¿Y dónde vamos a colocar estas cejitas? No hay mucho espacio porque el personaje es pequeñito, o sea, no tenemos para volvernos muy locos con esto y ni muy creativos. No hay muchas opciones más, ¿bien? Nosotros estamos acá en valle, hemos colocado los ojitos, tenemos la parte superior del ojo montaña y vamos hasta la montaña de arriba. O sea, estamos en este valle, acá tenemos esta montaña, vamos hasta la montaña de arriba. Y ahora vamos al valle que está abajo, bien, separados 2 puntos. O sea, en total están separados 3. 1, 2, 3. O sea, 1, 2, 3 al valle de abajo. Y con el otro, más de lo mismo. Estamos acá, esta montaña arriba, vamos acá a esta montaña y luego vamos al valle separado 3 puntos. Tenemos esta montaña acá, vamos aquí. Uno, dos, tres, al valle de abajo. Bien, y acá simplemente anudamos, no muy fuerte para no estrangular, pero bien, tenemos que aproximarnos ahí y hacer un segundo nudito, incluso hasta un tercer nudito para tratar de cortar esta hebra. Nunca vayan directamente hasta el nudo, bien, pero vayan y dejen solamente un par de milímetros, porque esto es blanco y en el blanco se trasluce todo. Así que si ustedes dejan hebras muy largas, puede llegar a verse por otros sectores de la cara y no queremos eso. Bien, así que hacemos un tercer nudito y ahí sí nos podemos acercar un poco al nudo, pero no tocar el nudo para que no se deshaga. Bien, ahora nos toca colocar lo que es el hocico en la carita, ¿correcto? Entonces para ello nos vamos a valer de las marcas que pusimos. Entonces recuerden, las marcas separadas 6 puntos van arriba y las marcas separadas 8 puntos van abajo. Entonces esas mismas marcas nosotros las tenemos que poner acá en el tejido. Entonces, la primera marca la vamos a poner en esta hilera de montañas que está abajo del valle donde nosotros colocamos los ojos. Bien, entonces vamos a contar en la hilera de montañas abajo de los ojos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto punto. 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto punto. Es decir, que nos coincide justamente abajo de los ojos. Tienen que haber 6 puntos de separación libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los 6 puntos de la parte superior del hocico.
Y después en la parte de abajo lo vamos a colocar con 4 montañas de separación. O sea, tenemos la parte superior del hocico va a ir en esta montaña, vamos a contarla como 1, 2, 3, 4. La parte de abajo del hocico va a ir colocada en la 4ª montaña. Vamos a contar los puntos desde acá, desde el borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí colocamos la marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos la marca. Bien, eso quiere decir que si contamos las marcas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son los 8 puntos que hemos marcado acá, en la parte de abajo del hocico. Así que 6 en la parte superior, 8 en la parte inferior. Si simplemente ustedes vienen de montaña a montaña, así, así y así, bien, simplemente se proyectan uno hacia el costado, bien, porque acá nosotros tenemos 6 puntos libres de separación, acá, 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 uno hacia el costado, ¿correcto? Entonces el hocico está centrado. Bien, entonces ahora cortemos un par de hebras largas, lo vamos a hacer en 2 tramos, así que cortamos 2 hebras largas, enhebramos la aguja lanera con una de ellas, bien, y vamos a empezar por ejemplo por acá abajo. Entonces nos metemos acá en este punto que tenemos aquí, ya sacamos esta marca y nos metemos en el punto que tenemos acá abajo, de los 8 de acá, bien, el que tenemos aquí. Voy a quitar la marca también. Entonces tomamos las 2 hebras del punto. Oh, se me quedó enganchado acá. Tomamos las 2 hebras del punto de atrás hacia adelante y dejamos una hebrita de unos 10 centímetros para poder tener hebra para después para anudar y perder y eso. Bien, entonces nosotros salimos por este punto de acá, así que nos volvemos a meter por ese punto y vamos al punto de al lado, siempre sobre la hilera de montaña. Bien, ajustamos ahí. Y tomamos el siguiente punto, las 2 hebras de atrás hacia adelante. Nos volvemos a meter por donde salimos y salimos en el punto de al lado. Y ya que estamos, ya tomamos las 2 hebras del siguiente punto de atrás hacia adelante. Bien, y si yo no recuerdo mal, particularmente esto es como algo que ya me pasó. Bien, el siguiente punto que toca es este, pero ya me había pasado en el otro, donde directamente tuve que como que empezar a subir, bien, ya a la siguiente hilera. Bien, no me coincidió justo. Bien, así que supongo que ahora va a pasar exactamente lo mismo con este último punto. Si no coincidiera, pues deshago y vuelvo a coser. Bien, entonces la idea es que esto viene acá. Entonces fíjense de alguna manera como nosotros ya cosimos esto y la parte de arriba, bien, medianamente los 6 puntos coinciden con las marcas que tenemos arriba. Entonces ahora vamos a tomar la otra hebra, vamos a dejar esta en suspenso y vamos a coser los 6 puntos de arriba para ya poderlos tener fijo el hocico. Bien, entonces venimos a este punto de acá que está debajo del ojo y venimos al primer punto, a ver, y venimos a este primer punto de acá. Dejamos también 10-12 centímetros. Nos metemos en el punto por el que habíamos salido y salimos en el de al lado.
y tomamos el siguiente punto, las 2 hebras de atrás hacia adelante. Hacemos lo mismo que hicimos abajo. Y ahora sí, ya es el último punto acá. Y el último punto acá. Bien, entonces tenemos esto centrado aquí abajo, tenemos esto centrado acá arriba. Y ahora lo que tenemos que hacer es rellenar. Esto lleva muy poco relleno. Bien, fíjense, la idea es que, fíjense esto acá cómo se hunde. Entonces no va muy relleno. Simplemente para mantener la forma. Entonces, la idea acá es poder llevar con esta misma forma, así, seguir todo el contorno de la nariz, o sea, del hocico, perdón, ¿no? Seguir todo el contorno. Entonces, nos metemos acá donde hicimos el último y vamos al de al lado. Posiblemente nos tengamos que meter entre hebras, bien, o sea, no necesariamente cuando nosotros proyectemos el hocico acá, cada uno de los puntos del hocico va a coincidir con un punto exacto, bien. La idea es ir metiéndonos entre hebras, si es necesario, para poder marcar todo el contorno del hocico. Fíjense, yo estoy acá y el siguiente punto que tengo que tomar es este de acá, prácticamente, que está bastante cerca del otro. Bien, paso para atrás y dejo esto en suspenso. Voy a cortar un poquito el exceso de la hebra nada más. Bien, dejo esto en suspenso y ahora voy a coser este otro lado. Bien, lo dejo en suspenso por si acaso hay algún punto que tenga que rehacer porque no queda como muy simétrico con respecto a esto. Bien, es lo que tiene el coser los hocicos y ese tipo de piezas, pues tienen esa complejidad. Eventualmente termino de rellenar si fuera necesario, pero ya les digo, es simplemente mantener la forma. Nada más. Y obviamente tratemos de llevar este hocico con estas líneas muy paralelas, pues hay que llevarlas paralelas a lo que es
la cara, ¿bien? O sea que fíjense que si este valle medianamente visualmente me coincide con este valle, pues este valle visualmente me va a tener que coincidir acá. Y la montaña, bien, más de lo mismo. O sea, tienen esas ayudas. Adaptar los puntos para que visualmente coincidan. Y eventualmente contar, por ejemplo, en esta altura a esta altura de montaña, 1, 2, 3, 4, 5. Yo me metí hasta el quinto punto acá. O sea, cuando cosa acá en esta hilera de montaña, 1, 2, 3, 4, 5, voy a tener que venir hasta acá. Eso quiere decir que este punto que yo tejí acá, pues no está donde tiene que estar. O sea, eventualmente sí lo tengo que traer hasta este último que yo les dije que yo, si no recordaba mal, en esta pieza acá lo había tenido que mover, pues no. Me voy a tener que venir realmente hasta el séptimo, hasta el sexto, perdón, hasta el octavo punto ahí. Y ahora sí, para que después me coincida 1, 2, 3, 4, 5 en la hilera de montaña. E ir revisando que quede paralelo. Bien, y ahí quedó el hocico de nuestro Snoopy, perfectamente alineado y centrado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 en esta hilera de montaña, 1, 2, 3, 4, 5, así que perfecto. Acá en el valle, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, está centrado el hocico, ¿correcto? Entonces, ahora sí, del lado de acá atrás, pues ya ambas hebras terminaron de unirse en los puntos tanto del arranque como de finalización de una y otra. Así que ahí hacen un pequeño nudito. Con esta otra más de lo mismo. Y bien, esto va relleno, o sea, eventualmente acá se lo puede cortar de un par de centímetros y eso yo prefiero esconderlo un poco dentro del hocico para que no me queden hebras como muy largas dando vueltas. El hocico está acá, así que me vengo un punto hacia acá, hacia el centro y ahí salgo. Y ahí sí corto dejando un par de centímetros. Es simplemente para que las hebras no estén dando vueltas mientras unimos ahora las dos tapas del cuerpo. Bien, estamos aquí, así que me vengo a este puntito de acá y salgo por acá, por ejemplo. Bien. Bien. Entonces ya tenemos, yo sé que parece medio raro, sin la nariz se ve raro, parece como un fantasmita, pero no, está bien. Ahora después con la naricita va a quedar mucho mejor. Bien, ahora vamos a unir las tapas del cuerpo. Ambas tapas tienen que tener las hebras hacia la izquierda.
y vamos a colocarla una encima de la otra. Bien, así que coinciden nudos aquí y coinciden los nudos acá, ¿correcto? Y simplemente para ir marcando un ritmo nos vamos a unir en la misma hilera y vamos a ir tejiendo el borde juntos, ¿correcto? Entonces, fíjense, vamos a empezar, por ejemplo, nosotros tenemos acá el hocico en la parte superior, lo aplicamos acá en esta hilera de montañas. Bien, vamos a ir a esta segunda hilera de montañas y acá es donde vamos a empezar a unir ambas tapas. En la segunda hilera de montañas desde la parte superior del hocico, acá, y nos tiene que coincidir con la misma hilera de montañas del otro lado, así que pongan así y vean que se forman unos piquitos, que son las hileras de montaña, y ahí tomamos las dos tapas. Entonces vamos a tomar hebra y vamos a dejar una hebrita larga de 12-15 centímetros. Vamos a pasar lazada y vamos a hacer cadeneta, solo cadeneta aquí. Y ahora vamos a llevar el ritmo de valle, montaña, y los vamos a ir contando para estar seguros de que lo vamos haciendo juntos sin perdernos. Bien, entonces ahora nosotros nos unimos acá en montaña, lo que viene es valle, entonces nos unimos acá en el valle y en el valle de la tapa trasera y hacemos punto bajo. El punto bajo que hacemos es un punto bajo flojo en el medio pero ajustado acá. Ustedes van a ver que yo siempre cuando termino de tejer le pego un pequeño tironcito a la hebra, ¿bien? Entonces nosotros hicimos valle, ahora viene montaña, montaña, tomo lazada, yo acá aflojo, es cuando yo digo que aflojo en el medio, bien, tomo lazada y cierro y acá ajusto. Al ajustar lo que hace es evitar, se empiezan a cerrar las cadenetas de la parte superior del punto bajo y se evita que el borde se empiece a ondular, ¿correcto? Entonces ya hicimos valle, montaña 1, ahora vamos valle y valle, aflojo, ajusto, montaña 2, bien, y siempre tenemos que ir revisando de vez en cuando que esté todo bien, porque acá se ve todo, se ve la parte de atrás, se ve la parte de adelante, así que tiene que estar el punto perfecto. Si ustedes ven cuando dan así vuelta, ven que hay alguna hebrita que parece fuera de lugar, destejan y vuelvan a tejer porque todo eso se nota. Así que ya hicimos valle montaña 1, valle montaña 2, ahora valle montaña 3, valle montaña 4, valle montaña 5, ahora valle. En la siguiente montaña, que es la última montaña antes de llegar al borde, acá vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el punto. O sea, en esta montaña hacemos punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Hacemos un aumento. Cuando estemos en la montaña acá también tenemos que hacer un aumento. Ahora vamos a hacer valle, o sea, tenemos valle y tenemos después la hilera de la cadena de cadenetas donde está el nudo, pero todavía tenemos un valle para tejer. Así que valle y valle. Bien, y ahora acá abajo tenemos un total de 10 puntos. Bien, habíamos hecho 11 cadenetas para tejer 10 puntos bajos, o sea que acá abajo tenemos 10 puntos. El primero de ellos es donde está el nudo, donde están los nudos. Así que acá hacemos punto bajo, ya van 1, pasamos las hebras hacia adentro.
2, 3, revisen que del lado de atrás se vea todo bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora está el último punto que es el del vértice. 10. Acá paren y tomen estas dos hebras de los nudos que estaban acá y tiren de esas hebras para que los nudos no queden sobre el borde, sino que se metan dentro del tejido. Bien. Y cortan, dejando 2-3 centímetros. Nunca vayan a cortar al ras al fondo. Entonces ya tejimos los 10 puntos de acá abajo. Ahora lo que viene es valle. Ahora lo que viene es esta montaña, que es el equivalente de esta montaña de acá, y nosotros en esta montaña tenemos que hacer un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. Y ahora vamos a seguir con el ritmo de valle montaña, así que valle, montaña, 1, valle, montaña, 2, revisen del lado de atrás que se vea todo bien. Valle, montaña, 3, valle, montaña, 4, valle, montaña, 5, valle, montaña, 6, valle, montaña, 7, revisen. Valle, montaña, 8, valle, montaña, 9, valle, montaña, 10. Bien, acá hagan un par de cadenetas para asegurar la labor y ahora vamos a empezar a rellenar. Entonces no se rellena pelotita, bien, metan una gran cantidad de relleno y se apoyan bien sobre los bordes para redondear esos bordes, porque nosotros tenemos aumentos y disminuciones y una serie de cosas que van generando como escalones en los bordes. Entonces necesitamos poder redondear esos escalones, entonces no tengan miedo de apoyarse para redondear ahí. Pero de cualquier manera el concepto de esto es el de almohadita. Esto no es un amigurumi, no va relleno tipo pelota, ¿bien? Esto es una almohadita, es un ragdoll. Entonces sí, entramos con el relleno hasta el borde y nos apoyamos para redondear, ¿bien? Pero no rellenamos excesivamente.
Bien, vamos a parar acá para seguir uniendo las tapas. Apóyense, redondeen los bordes, bien, que no se noten escalones. Bien. Vamos a deshacer las cadenetas que habíamos hecho, en mi caso eran 2. Bien, lo último que habíamos tejido era montaña. Y ahora tenemos que tejer los 6 puntos de la parte superior, bien, y vamos a tomar las 2 hebras de cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto es donde están los nudos. Y 6. Bien, acá hagamos un par de cadenetas para asegurar la labor y vamos a seguir rellenando. Tengan en cuenta que lo lindo que tienen este tipo de proyectos, no rellenen como pelota, sobre todo a nivel de los ojos. Lo lindo que tienen estos proyectos es poderle hundir los ojitos para que el personaje tenga una mirada más tierna. Si ustedes rellenan demasiado a esta altura, queda como con los ojos saltones. No particularmente en este caso porque los ojitos estos ovalados son completamente planos, entonces en ese sentido ayudan a la labor. Pero los personajes quedan más tiernos si nosotros podemos hundir los ojitos acá. Y para ello no tenemos que rellenar demasiado a este nivel. Sí en la parte superior de la cabeza, pero no demasiado a este nivel. Y recuerden de redondear. Apóyense sobre los bordes para redondear los bordes. Sí tenemos que rellenar en los ojos, pero no demasiado, que podamos hacer así y que se hundan los ojitos. Bien. Entonces, nosotros tejimos hasta el punto 6, que es donde están los nudos. Bien, antes de poder esconder estas hebras, yo les quiero mostrar lo siguiente. Lo próximo que toca tejer es montaña, pero la montaña está acá y nosotros el último lo acabamos de tejer acá. Es una tirada muy larga. Bien, entonces nosotros tenemos que procurar generar un punto intermedio. Bien, la montaña está acá. Generen un punto intermedio, pero ahora sí ya guarden las hebras dentro del tejido. Y lo que tenemos que hacer es generar un punto intermedio, no acá en la montaña, sino generar un punto intermedio aquí y un punto intermedio. Bien, pero primero obviamente tenemos que deshacer las cadenetas que hicimos y tomar el punto. Bien, entonces no vamos acá a la montaña, generamos un punto intermedio. No acá en la montaña, acá generamos un punto intermedio y hacemos punto bajo. Bien, y ahora sí, continuamos bajando. Lo que tenemos que tejer ahora es montaña. Montaña y acá valle, o sea, hicimos montaña, valle 1. Bien,
comprueben que esté todo bien. Tenemos que seguir rellenando. Apóyense acá arriba para redondear los bordes. Fíjense si acá hay algo que parezca un agujero o algo, ahí también rellenar. Pero dejar que esta posibilidad acá de poder hundir los ojitos. ¿Correcto? Bien, vamos a tejer un par de puntitos más para luego ya terminar de rellenar. Así que hicimos montaña, valle 1. Sigamos montaña, valle 2, revisen que del lado de atrás esté todo bien. Montaña, valle 3, paren momentáneamente y ahora sí, ya. Esta parte de acá, aquí hay que terminar de rellenar. No hay un espacio muy grande, así que eventualmente se pueden valer de su pinza. Yo voy a tener que deshacer. Hice montaña valle 2. Voy a deshacer el último valle porque no me da el tamaño para hacerlo con comodidad. Bien, y ahora sí continuamos. Bien, montaña valle 3, ahora montaña, valle 4. Antes de cortar hebra, comprueben que esté todo bien. Y siempre van a poder venir con la aguja y redireccionar guata para poder terminar de rellenar cualquier agujerito que ahí queda como faltante o lo que sea. Siempre pueden hacerlo. Bien, entonces ahora vamos a cortar aquí la hebra, sacamos y vamos a hacer punto invisible o unión invisible para que el borde quede perfecto. Entonces tiren de esta hebra con la que nosotros empezamos a hacer el borde, bien, tiren de esta hebra y se despliega este punto acá. Entonces en este primer punto pasamos la aguja tomando las dos hebras de adelante hacia atrás. Está lazada, está pasando de la parte superior de este punto, así que tomamos ese punto con la hebrita del punto de abajo y tiramos de esta hebra hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde. ¿Correcto? Y entonces nosotros estamos aquí. Nos vamos a meter por este agujerito de montaña, que acá está la primera montañita, nos metemos ahí y salimos exactamente en el mismo punto donde está la otra hebra. Bien, para poder hacer un nudo y perder. Entonces, aquí nos arrimamos solamente así, sin apretar demasiado, porque si no estrangulamos el punto invisible y queda feo el borde.
Bien, y luego sí ya hacemos un segundo nudo más apretadito. Cortamos ambas hebras, enhebramos y nos metemos por ese mismo agujero donde hicimos el nudo, por el mismo agujero, y retorcemos la aguja en la guata. Si fuera necesario reconstruir así el puntito, se reconstruye y listo. Bien, retraemos y cortamos. Y entonces así ya tenemos la base del cuerpo de nuestro Snoopy. Ya sé que ahora parece un fantasma. A mí también me dio mala impresión cuando lo hice la primera vez, pero queda absolutamente adorable. Ya van a ver. Bien, la nariz obviamente es negra, yo después la voy a hacer fuera de cámara, pero no puedo hacer el tutorial con negro porque si no, no van a ver nada. Así que lo voy a hacer con este color tostadito. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a regresar tejiendo 3 puntos bajos a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3 y nos está sobrando una cadeneta. En esa cadeneta vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Entonces hacemos punto bajo, traemos esta hebra hacia acá, hacia el costado, para que ahora que hagamos el aumento no se haga un agujero. ¿Bien? Y ahora sí volvemos a traer la hebra para acá para esconderla. Ahora vamos a tejer de este lado de acá de las cadenetas. Ya hicimos aumento acá en el vértice, así que ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1 y vamos escondiendo la hebra. 2 y 3. Bien, para que no moleste ya pueden cortar esta hebra al ras. Vamos a tejer en espiral, así que pueden colocar su marca como de costumbre. Yo voy a colocar mi marca de hilo contrastante o lana contrastante. Hemos terminado la ronda número 1 con 8 puntos. Ahora la ronda número 2 es de 8 puntos, un punto sobre cada punto. El primer punto es este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último antes de llegar a la marca 8. Bien, enderecemos la pieza. Hemos terminado la ronda o hilera número 2. Bien, yo paso toda la marca hacia mí. Ahora en la ronda número 3 vamos a hacer series de repetición de aumento, 3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos. Así que en el primer punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el punto. Ahora hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y volvemos a repetir la secuencia, aumento, 1 y su aumento y 3 puntos bajos, 1, 2 y el último antes de llegar a la marca 3. Bien, ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, cortamos hebra 10-12 centímetros, ya sacamos la marca, cortamos
Y ahora vamos a rematar con punto invisible o unión invisible para que quede perfecto el borde. Entonces, nosotros el punto deslizado lo hicimos en este punto. Vamos a saltarnos uno y vamos al siguiente. Tomamos las dos hebras de adelante hacia atrás. Esta lazada está saliendo de la parte superior de este punto. Tomamos una hebrita del puntito de abajo y cerramos esa lazada de modo que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde. ¿Correcto? Y esta es la nariz. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, la nariz no va rellena, o sea, vamos a utilizar esta misma hebra como un poco de relleno. Bien, o sea, si es demasiada la hebra, pues cortan el exceso de hebra. O sea, la idea es formar así como un botoncito. Entonces, para ello van a agarrar silicona líquida. Van a poner un poquito de silicona aquí en el centro. Y van a meter con cuidado de no ensuciar bien, porque si no el pegamento se ve, sobre todo en el negro, se ve muchísimo. Entonces, con el pegamento que pusieron, esta hebra ya va a quedar en el fondo. Bien, acá si es demasiada la hebra pueden cortar el exceso y van a poner otro poco de pegamento, pero con cuidado de no tocar los bordes, bien, porque si no, les repito, con negro realmente se ensucia. Entonces esperen un poco a que el material tire, o sea que se seque un poco. Esperen un poco, no hagan como yo. Esperen un poco a que el material tire, entonces vayan apretando esto, bien, para que se termine de meter la hebra dentro de la nariz, ¿correcto? Entonces la idea es formar un botón con una superficie completamente plana que después la van a pegar como ustedes quieran, en la posición que ustedes quieran, la van a pegar al hocico, bien. Pero bien, vamos a esperar un poquito que el material tire un poquito y van a ir apretando, bien, para que eso quede todo metido adentro y se genere toda una superficie plana, ¿correcto? Vamos a esperar un poquito. Bien, entonces ahí logramos formar una superficie plana. Entonces déjenla que seque bien y una vez que sequen, ya esto lo colocan como ustedes quieran. Fíjense que lo pueden colocar así y esto le da una determinada gestualidad. Hay muchas imágenes de Snoopy donde la punta de la nariz está más bien así, como hacia abajo. Bien, eso da otra gestualidad, otras que están acá en el medio. Yo la puse más de este tipo. Fíjense que yo tengo estas dos hileras libres y recién a partir de ese valle fue que lo cosí, fue que lo pegué. O sea, dejé estas dos hileras libres y acá yo lo coloqué aquí, en este valle, de aquí hacia abajo. ¿Correcto? Pero muchas veces en muchas ilustraciones de Schulz aparece la nariz acá. Sí, la pueden colocar acá, pero yo no he visto a Snoopy realmente nunca con una nariz tan arriba. O la veo acá o la veo acá. Incluso acá abajo creo que he visto alguna que queda así visto de frente, queda como con la nariz hacia abajo. O sea, ya ustedes le dan la gestualidad que quieran. Entonces, dejen que esto termine de secar un poquito, ¿bien? Entonces luego colocan pegamento, pero cuidado, no se vengan sobre el borde,
porque con negro se nota. Bien, entonces una vez que ustedes tengan, yo obviamente la voy a hacer en negro, bien, o sea, esta no es la que voy a pegar, entonces colocan pegamento ahí, la ponen donde ustedes quieran y entonces ya ahí lo fijan con unos alfileres para que termine de pegarse en la posición, ¿correcto? Y eso sería todo. Entonces, mientras esperamos a que esto se seque, vamos a continuar con el resto de las piezas de nuestro Snoopy. ¿Bien? Bien, ya estamos de regreso con la naricita pegada. Miren qué bonito que va quedando. Y ahora le toca el turno a las orejas. Obviamente las orejas de Snoopy son negras, yo ya las tengo listas acá, pero las dos son iguales, se hacen con el mismo patrón, pero yo lo voy a hacer con el mismo color tostadito con el que les tejí la nariz para que puedan ver, ¿correcto? Así que vamos a hacer, dejen una hebra larga, bien, de unos 25 centímetros o algo así de arranque. Y hacen un nudo deslizado o corredizo y vamos a tejer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Y en la primera hilera vamos a regresar tejiendo 3 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2 y 3. Al finalizar cada hilera, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 1. Ahora con 3 puntos. Ahora en la hilera 2 vamos a tejer un total de 4 puntos haciendo un aumento al final. Así que 1, 2 y en el último punto, siempre agarrando las dos hebras, hacemos un aumento que son 3 y 4. Cadeneta y giramos la labor. Ahora en la hilera 3 vamos a tejer un total de 5 haciendo un aumento al final. 1, 2, 3 y en el último un aumento, que son 4 y 5. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 3. Ahora en la hilera 4 vamos a tejer un total de 6 haciendo un aumento al final. 1, 2, 3, 4 y en el último un aumento, que son 5 y 6. Cadeneta y giramos. En la hilera 5 vamos a tejer un total de 7 haciendo un aumento al final. 1, 2, 3, 4, 5 y en el último un aumento que son 6 y 7. Cadeneta y giramos. En la hilera 6 vamos a tejer un total de 8 con un aumento al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el último hacemos un aumento que son 7 y 8. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 6 con 8 puntos. Ahora las hileras 7 y 8 son de 8 puntos cada una. Bien, nos vemos al final de la hilera 8. 7 y 8, cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 vamos a hacer un total de 6, para lo que vamos a tener que hacer disminución en los extremos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y con los dos últimos hacemos una disminución. 6. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 9, ahora en la hilera 10 vamos a tejer un total de 4, para lo que vamos a hacer disminución en los extremos. Así que salto 1, tejo en el siguiente. 1, 2,
3 y con los dos últimos hacemos una disminución 4. ¿Correcto? Esto vean que empieza a tomar una forma curva. No intenten aplanarlo. Necesitamos de esa forma curva para que tenga una cierta fortaleza las orejitas para después poderlas levantar y direccionarlas y hacer lo que queramos con ellas. Si tendemos a dejarlas planas, entonces no podemos lograr eso. Bien, ahora no cortamos la hebra, no hacemos cadeneta. Lo que vamos a hacer es continuar con el borde en torno a la oreja, ¿bien? Entonces, en el último punto vamos a tejer un punto bajo. Ahora acá, en este valle de acá, vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Y ahora vamos a hacer montaña, valle, ¿bien? Así que montaña, valle 1, montaña, valle 2, montaña, valle 3. Bien, acá tenemos una última montaña antes de llegar acá arriba. Y ahora tenemos los 3 puntos acá en la parte en esta parte superior. Bien, entonces en el primer punto vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el punto. En el punto del medio vamos a hacer un punto bajo. Y acá donde está la hebra, bien, pasen la hebra hacia acá. Y en ese punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. 1 y 2. Bien, un aumento. Entonces, dejen la hebra de este lado, no la vamos a esconder. Ahora vamos a regresar por este lado de acá y vamos a hacer montaña, valle 1, montaña, valle 2, montaña, valle 3, acá hacemos montaña. En este valle que se corresponde con este tenemos que hacer un aumento que son 2 puntos en el punto 1 y su aumento. Bien, acá tenemos montaña y ahora acá tenemos los 4 puntos de la parte superior donde rematamos. Bien, vamos a hacer un punto en cada punto. 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Acá cortamos de unos 10 centímetros, sacamos y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible. Esto tiene forma de copita, no lo aplanen, por favor. Entonces, nosotros acabamos de tejer el último punto acá, vamos a saltar este y nos vamos a meter en el segundo, tomando las 2 hebras del frente hacia atrás. Esta lazada que acabamos de pasar está saliendo de la parte superior de este punto. Tomamos la parte superior de este punto con esta hebrita de acá. Bien, y ahora tiramos de esta lazada para que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde. ¿Correcto? Ahora sí enderezamos así. Y vamos a perder esta hebra. Esto hay que perderlo, vamos a ver, en el negro no se nota tanto, es lo que tiene de bueno el negro, que así como es de difícil para tejer, pues también es difícil para ver imperfecciones, pero hagamos las cosas bien, ¿correcto? O sea, esto siempre nosotros podemos enderezar, esta es la parte de los puntos bajos, la parte del frente del punto bajo, ¿bien? Pero nosotros siempre podemos poner la orejita así y ver lo que hay acá, entonces nuestro remate tiene que estar bien, tenemos que perder bien la hebra. Entonces estamos así, pasemos por esta hebrita de acá, por esta montañita de acá y perdemos esto por puntos contiguos de forma superficial en un sentido. Bien, no tironeen demasiado para que no se estrangule el punto invisible. Bien, y ahora regresamos
En sentido contrario, no entramos por la misma hebrita, sino que avanzamos una hebrita para no deshacer todo. Y hacemos todo el recorrido. ¿Correcto? Y cortamos al ras. Entonces cualquiera que gira la orejita así, pues está bien terminada. Bien, pero nosotros vamos a aplicar las orejas teniendo hacia arriba lo que es el frente del punto bajo, que es donde nosotros vemos las cadenetas. En el revés del punto bajo no se ven cadenetas en el borde. Bien, en la parte frontal sí. Entonces enhebramos acá y forzamos esta hebra. Nosotros acá arriba tenemos 3 puntos, 1, 2, 3. La forzamos y pasamos esta hebra por estas 2 hebritas de atrás hacia el frente. Bien, y ya dejamos esto en preparación para poder coser, que es la situación que tenemos acá. Bien, ya están las 2 orejitas preparadas. Entonces, ¿dónde vamos a colocar esto? Fíjense, si nosotros empezamos desde acá, del borde superior, acá tenemos una hilera de montañas y acá tenemos una segunda hilera de montañas. Vamos a aplicar las orejitas en esa segunda hilera de montañas. Tengan en cuenta que nosotros lo que vemos como montaña de este lado de acá, bien, tenemos acá la primera montaña y acá la segunda montaña, que es donde está la parte superior de la ceja. Lo que nosotros vemos como montaña acá es valle de este lado de acá. Bien, o sea, esta montaña de acá no es esta montaña. Esta montaña de acá se corresponde con este valle. Entonces, nos vamos a meter en este valle, en este primer punto que está acá, bien sobre el borde. Nos metemos así. Y pasamos así, de forma superficial. A ver, déjenme ver si puse esto bien. Sí. Bien, esto viene así, ¿correcto? Entonces pasamos esto por estas 2 primeras hebras, de atrás hacia adelante. Así como cosimos el hocico, pues lo mismo. Entonces, ahora, agarramos esta cadeneta, la agarramos toda y con ello tomamos el segundo punto. Y ahora, desde esta cadeneta, venimos acá a la montaña, a esta hilera de montañas, al primer punto. Y tomamos este tercer punto de acá. Bien, y esto queda así. Entonces, esta hebra la pasan por este último punto por el que salieron acá en hilera de montañas y se vienen acá al centro, en la parte trasera, digamos, acá a esta hilera de montañas de acá, a un punto limpio. Bien, a un punto limpio quiere decir que no se meten entre hebritas ni nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esconder. Estamos escondiendo esta hebra acá. Ahora cuando cosemos esta oreja de acá, pasamos la hebra también para acá y luego hacemos un nudo y perdemos. Entonces, yo obviamente no voy a dejar esta oreja. Yo les voy a coser ahora la oreja del otro lado y después yo corto y coso la otra oreja. Entonces, esta oreja, obviamente hay que coserla en sentido contrario porque tengo la hebra para acá. Bien, entonces estoy acá, mi perro, estoy acá en la hilera de montañas y vengo de acá de forma superficial hasta el punto del borde, hasta esa cadeneta que se forma en el borde.
me meto tomando las dos hebras de adelante hacia atrás. Bien, agarro la cadeneta, ahora sí completa, me meto en el segundo punto y ahora me meto aquí y salgo acá en valle. Bien, porque el valle de acá atrás se corresponde con la montaña de acá adelante. ¿Correcto? Ahí. Y ajusto. Entonces ahí queda nuestra orejita. Por ejemplo, en este caso, yo veo que eso fue una corrección que yo hice acá. Bien, en este caso yo veo como que acá el punto lo veo y como que queda separado el punto de la orejita. Entonces me vengo por este punto acá atrás, vengo aquí, bien, y puedo intentar agarrar un puntito más abajo de acá, de modo de forzar esto, y ya puedo venir acá. Bien, entonces de ese modo no se nota tanto esa puntada ahí, sino que queda realmente integrada. No es que yo abro así y queda la puntada por un lado y la oreja por el otro lado, ¿correcto? Entonces, una vez que yo tengo acá, yo no lo voy a... No, queda simpático, ¿no? Como una orejita de un color y la otra del otro color. Entonces, una vez que yo ya tengo las dos hebras pasando por el mismo lado, le hago dos nudos fuertes, corto del mismo largo las dos hebras, enhebro la aguja lanera con las dos hebras y paso la aguja por el mismo agujerito y pierdo hacia adentro. Cuando pierdan las hebras, nunca pierdan, o sea, hagan así, pero nunca pierdan de forma superficial, porque las hebras de color se van a ver a través de los puntitos. Ustedes siempre que pierdan una hebra, métanse así en profundidad, vayan hacia el centro y después recién suben. Bien, nunca pierdan las hebras con la aguja de forma superficial por el tejido, porque en todo el recorrido se van a ver las hebras, ¿correcto? Así que nada, ya eso lo hacemos fuera de cámara, ustedes ya saben cómo hacerlo, yo tengo que descoser esta y bueno, coserla y perder, ¿bien? Y cuando terminemos, pues nos volvemos a encontrar. Bien amigos, ya estamos de regreso con las orejitas aplicadas, las hebras perdidas y cada vez con más gestualidad en nuestro Snoopy. Miren qué cosa más linda. Bien, ahora vamos a hacer el tema del collar. Es algo muy sencillo. Dejen una hebrita de 10 centímetros más o menos. Y vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 71 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Bien. Y vamos a regresar. ¿Por qué es tan largo? Porque necesitamos anudarlo acá atrás. Bien. Entonces le hacemos un chistecito ahí de unos flequitos y lo anudamos. Simplemente por eso. Bien. Entonces tenemos 71 cadenetas y ahora vamos a regresar tejiendo 70 puntos deslizados. El primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5,
68, 69 y el último 70. Bien, acá cortamos, hacemos cadeneta y cerramos. Bien, entonces tenemos un cordón de 70 puntos. Entonces simplemente agarren unos trocitos pequeños. La idea es darle un remate que queden los dos extremos iguales. Entonces le vamos a meter acá. Esperen. Siempre procuren agarrar dos hebras, porque si agarran solo una se termina formando un agujero. Bien, si agarran dos pues queda, no se hace agujero. Bien. Bien, y de este lado de acá simplemente entre estas dos hebras se meten ahí con la aguja bien y cortan, no muy largo, digo, que quede ahí como un flequito, una cosita. Y simplemente lo presentan acá debajo y acá atrás. La idea no es que sobre mucho, es simplemente poder atar ahí y ya. Entonces necesitamos este contexto del collar para después poder ubicar lo que son las patas, sobre todo las patas delanteras. Bien, porque claro, no hay mucho espacio acá, entonces realmente esto nos da un buen margen para poder determinar la posición. ¿Correcto? Entonces miren, ya se parece a Snoopy. Sí, sí, sí. Bien, ahora vamos a hacer las patitas.